Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar nuestro recorrido, nuestro estudio, el análisis por el texto bíblico y hemos llegado a una sección que comprende 6 capítulos, desde el 28 hasta el 33, en el estudio del profeta Isaías. Estos 6 capítulos son una descripción a los eventos que iban a suceder para el pueblo de Israel del norte y también algunas advertencias para Judá del sur. Por todo lo que hemos venido estudiando, Dios advierte del peligro inminente a las naciones que están alrededor de Israel y de Judá y les dice que no hagan alianzas con otras naciones, ni con Siria, ni con Asiria, ni con Egipto, ni con Etiopía. Y podemos decir que el Señor les prometía librarlos si ellos estaban dispuestos a hacer su voluntad. Ahora, estos eventos ocurrieron durante el reinado del rey Ezequías, y es que este capítulo es el único, el 28, en donde se presenta un mensaje de reprensión dirigido por Isaías, que estaba en el sur, en Judá, y hace esa reprensión a Israel del norte, donde ya estaba Amós, donde estaba también el profeta Jonás. Entonces, pero Isaías hace una reprensión al pueblo de Israel del norte, por lo tanto, debe haber sido pronunciado antes de su destrucción, que fue alrededor del año 723 hasta el año 721 aproximadamente. Comenzamos con el versículo número 1. Por cierto, que este versículo número 1 comienza con un ay de dolor, un clamor por un peligro inminente, pero lo interesante es que en estos 6 capítulos de esta sección, esto se repite hasta 7 veces, y vamos a revisarlo de una vez, porque estos 7 ay también nos van a ayudar a entender los ay en los dolores que caen durante periodos históricos al sonar de las trompetas apocalípticas. Entonces, el primer ay está allí en el versículo número 1 del capítulo 28, ay de la corona soberbia. Después tenemos el segundo ay en el capítulo 29. Vamos a colocarlo de una vez en pantalla. Ahí está, ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Ese sería el segundo ay. El tercer ay está en el versículo número 15. Ay de los que se esconden de Jehová, sería el tercero. El cuarto ay está ya en el capítulo 30. Voy a colocar el capítulo 30, versículo número 1, o sea, prácticamente iniciando los capítulos. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, tomar consejo de otros, pero no precisamente de Dios. Ay aquellas personas. Llevamos 4. Vamos con el número 5. El quinto ay de este grupo de 7 lo vamos a conseguir en el capítulo número 31. También lo colocamos para que ustedes lo vean. Igualmente en el versículo 1, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en carros y su esperanza ponen en carros porque son muchos. Y también ponen su confianza en jinetes, los valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Llevamos 5. El número 6 lo vamos a encontrar en el capítulo 33, el 6 y el 7. Entonces allí en el capítulo 33, 1 dice, ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad. Ahora, en la versión siglo XXI aparece el séptimo ay, pero aquí en esta versión Reina Valera 1960 no aparece el séptimo ay. O sea, en el versículo 1 de este capítulo 33 aparecen 2. Así que tenemos una variante textual. ¿Okay? Aparecen 2 ay en el versículo 1, en la versión siglo XXI, pero solamente 1 en la Reina Valera 1960. Pero igualmente, sean 6 o sean 7, la repetición de esta exclamación quiere decir que viene un peligro, hay una advertencia sobre un mal muy doloroso del cual el Señor quiere librarnos. Con esta introducción vamos entonces de inmediato, capítulo 28, verso 1, que es el capítulo que corresponde en este video,
Y dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Habla de una borrachera en el pueblo de Efraín. Efraín es Israel del norte, cuya capital es Samaria. Pero fíjate la expresión que se utiliza. Ay de la corona de soberbia de los ebrios, de los borrachos. Corona tiene que ver con poder, con dominio, con control. Pero al hacer alusión a una borrachera, no solamente habla del poder, sino que hace alusión a una fiesta, porque en las fiestas se colocaban guirnaldas de flores en las cabezas de los que estaban presentes y una fiesta era para celebrar algún evento importante, ya sea un evento religioso, que era comúnmente las fiestas en Israel, o debieron haber sido así, pero también se hacían fiestas por victorias. Pudiéramos decir que aquí Israel del norte está celebrando una alianza para una posible victoria ante un enemigo. Pero dice, ay de esa corona de soberbia, de aquellos que están literalmente borrachos, pero de una manera simbólica, también tienen una borrachera espiritual porque han abandonado a Dios. Y se habla de la flor caduca, es decir, la flor marchita, de la hermosura de su gloria. Se ha engloriado en su propia fuerza, en sus propias alianzas, en sus propios convenios, pero esto se marchita, es decir, pierde su hermosura, no tiene ya valor. Versículo número 2. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte, y está hablando evidentemente de una nación extranjera. Pudiéramos decir a Asiria o Babilonia, pero yo me inclino más por Asiria porque Asiria fue, lo que muestra la historia, el que destruyó a Israel del norte. Y aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan y con fuerza derriba a tierra. Claro, estas personas están borrachas, física y espiritualmente, no tienen la fuerza suficiente para enfrentar a una nación como Asiria. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y esto me hace recordar un poco las expresiones de Apocalipsis 13, donde se menciona a una bestia, en Apocalipsis 13, una bestia de 7 cabezas, que tiene patas de oso y pisotea y hace estragos con todo lo que está a su alrededor. Igualmente en Daniel capítulo 7, una bestia terrible y espantosa que pisotea todo lo que está a su paso. Y será la flor caduca, es decir, Efraín, de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil como fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, la traga tan luego como la tiene en la mano. Mira, aquí hay una referencia a la agricultura. Israel tenía tiempos de lluvia temprana, tiempos de lluvia tardía, donde ellos sembraban la semilla, donde las plantas floreaban, se recogía el trigo y la cebada. En otoño se recogían las vides y las uvas, y en intermedio de esas cosechas salían los higos aproximadamente en el mes de agosto, pero habían unas brevas que salían muy temprano, aproximadamente en el mes de junio. Entonces, cuando salían esas brevas, pues eran un manjar exquisito y se tomaban con prontitud. Era una fruta que salía temprano. Ahora, Israel iba a ser como esa fruta temprana, iba a ser tomada antes de tiempo, iba a ser tomada por sorpresa, no se le iba a dejar crecer como ella aspiraba a crecer o como ella proyectó su crecimiento. Entonces esa flor caduca, se marchitó la flor, salió una fruta rápidamente y fue tomada por los enemigos. En aquel día, dice el versículo 5, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Es decir, allí hay un llamado al pueblo de Israel del norte, como también hay un llamado para Israel del sur. Y le dice, mira, en medio de toda esa adversidad, para el remanente, la gloria será el Señor. Y eso también es un llamado para ti y para mí, porque tú y yo debemos ser ese remanente en el tiempo del fin, que debemos glorificar a Dios con nuestras acciones. Y también será, dice el versículo 6, por espíritu de juicio al que se sienta en juicio. Los que tienen la responsabilidad de juzgar cumplirán una obra de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también será por fuerza
a los que rechacen la batalla en la puerta, a los que no salgan sin la bendición real del Señor, haciendo su voluntad. Pero también estos, es decir, ese remanente, estos también erraron con el vino. O sea que hubo personas que se dejaron influenciar por otros. Siempre ha habido un remanente, pero de ese grupo del remanente, algunos se desviaron también del camino con una ebriedad espiritual. Y fíjate que el libro de Apocalipsis, en los capítulos 17, 18 en adelante, cuando habla de una mujer que está ebria del vino, de un furor de fornicación con el cual ha hecho beber a todos los reyes de la tierra, al cual se le conoce como Babilonia la Grande, la madre de las rameras, es una advertencia a nosotros para no confundirnos con creencias o con ideologías o con tendencias que estén contrarias a los que Dios ha establecido. Porque también estos erraron con el vino y considera se entontecieron, se volvieron tontos. Y esto incluye al sacerdote y al profeta que considera erraron, y esto era prohibido para un sacerdote. Entonces, si hay un llamado a Israel del norte, también hay un llamado a Judá del sur. ¿Por qué? Porque los sacerdotes entraban al santuario para interceder por el pueblo, el profeta debía educar al pueblo, pero incluso los sacerdotes y los profetas habían errado a causa de un vino físico y espiritual. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra y erraron la visión. Y quizás esto sea lo más doloroso, porque cuando dice erraron la visión es porque dejaron de comprender las promesas del Señor y sus revelaciones. Para este tiempo del fin, Dios ha revelado su voluntad y ha dejado visiones proféticas para el tiempo del fin. Pero si hoy estamos absorbidos por otras cosas que nos están apartando de la voluntad del Señor, entonces vamos a errar la visión. Lo que quiere decir es que no la vamos a entender. Y como no la vamos a entender, no la vamos a poder compartir. Y mucho menos vivir. Entonces tropezaron en el juicio a causa de esta circunstancia. Versículo 8. Porque toda mesa está llena de vómito. Qué expresión tan grotesca, ¿no? O sea, cuando se termina una fiesta, una algarabía como las que vemos constantemente, ¿qué es lo que vemos? Un basural. Y aquí se menciona esta circunstancia espiritual del pueblo de Israel. La mesa, donde debían servirse manjares exquisitos, adecuados, y desde el punto de vista espiritual donde se debe servir la palabra de Dios, está llena de vómito y suciedad hasta no haber ningún lugar limpio. Esto desde lo literal hasta lo espiritual era una realidad. Y dice el versículo 9, ¿a quién se enseñará ciencia? Es como que si los borrachos estuvieran hablando, es como que si los aturdidos profetas, sacerdotes, reyes, dirigentes, están totalmente ebrios en todo el sentido de la palabra. Y es como que en forma burlona le están diciendo al profeta, a ver, ¿y a quién se le enseñará ciencia? ¿O a quién se le hará de entender doctrina? Nosotros somos los dirigentes, nosotros somos los sacerdotes, nosotros somos los profetas, nosotros somos los elegidos de Dios. ¿A quién le van a enseñar? ¿A los niños? ¿A los destetados? ¿A los que fueron arrancados de los pechos? ¿A los recién nacidos? Esto es una burla, porque ellos se creen autosuficientes. Y después siguen hablando en el versículo 10. Porque mandato tras mandato, mandamiento tras mandamiento. O sea, nos estás hablando como que si fuéramos niños, cuando somos nosotros los dirigentes del pueblo. Están reclamándole al profeta Isaías. ¿Cómo es eso que están repitiendo todo el tiempo lo mismo? Mandato, mandato, mandamiento, renglón, renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Versículo 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. O sea, como queriendo decir, ellos no saben nada. Lo que sabemos aquí somos nosotros. ¿Cómo se llama eso? Egocentrismo, soberbia. ¿Cómo decía el versículo 1? ¿O cómo comenzó el capítulo diciendo? La corona de la soberbia de los ebrios. Hermanos, nosotros estamos en un proceso de crecimiento espiritual.
tanto dirigentes como hermandad en general. Y el ser humano está en constante crecimiento. Cuando una persona busca conocer la voluntad de Dios, no conoce esa voluntad de la noche a la mañana. Está pasando por un proceso de justificación, un proceso de santificación. Y ese proceso toma tiempo. Pero a medida que va pasando el tiempo necesitamos ir creciendo. No podemos seguir siendo niños espirituales. Tenemos que ir edificando constantemente. Pasan los años y estas personas eran los dirigentes, pero estaban demostrando que sí eran unos niños balbuceantes. Se creían superiores a los demás. Y dice el versículo número 12, a los cuales él dijo, o sea, el profeta les dijo a ellos, este es el reposo. Dad reposo al cansado. Este es el refrigerio, mas no queréis oír. Lo que ustedes han dicho es verdad. Se les ha enseñado mandato por mandato, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. El Señor ha actuado con ustedes con sencillez para que no haya excusa, pero ustedes no han querido aceptar el mensaje por más sencillo que sea. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, enseñaba a través de parábolas y había gente que no le gustaba porque decía, esas son historias de niños. Pero el mensaje puede ser entendido por cualquier persona. El que no lo entienda es porque no quiere entenderlo, porque no quiere aceptarlo, porque el orgullo le gana. El evangelio es sencillo. El Señor Jesús pagó el precio del pecado de toda la humanidad en la cruz, cosa que debimos haber pagado nosotros. El plan de salvación es sencillo. Salvos somos por gracia, a través de la fe en los méritos de Cristo. Nuestra obediencia a los mandamientos no es para salvarnos, es una muestra de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros y una manera de conservarnos en la salvación que ya Cristo ganó por ti y por mí. Es muy difícil entender eso, pero a las personas no les gusta la sencillez del evangelio. Y el profeta les dice a estos soberbios, ese precisamente es el mensaje, que les puede dar paz a ustedes, que les puede dar descanso. Ese es el refrigerio, pero ustedes no quieren escucharlo. Versículo número 13. La palabra pues de Jehová les será, tal como ustedes así lo han dicho. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, de manera progresiva hasta que vayan y caigan de espaldas. ¿Por qué? Porque son ustedes unos borrachos. Porque han absorbido cuánta cosa se les atraviesa por el camino. Se han creído autosuficientes, no han purificado la mesa que está toda inmunda. Ustedes caerán de espaldas por su inestabilidad espiritual. Y serán quebrantados, serán enlazados y serán presos, a pesar de que se les habló con sencillez como para que pudieran entenderlo. Por lo tanto, varones burladores, así les dice el profeta Isaías a estas personas, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, escuchen la palabra de Jehová. Versículo 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Aquí hay un lenguaje simbólico. ¿Cómo es eso que tienen pacto con la muerte? Pues han pactado con Asiria, han pactado con Egipto. Cuando vieron la amenaza de Asiria, entonces buscaron la fortaleza de otra nación. Es decir, no eran realmente estables en sus relaciones con otras naciones, ni tampoco cumplían la misión. Estamos hablando de Israel del norte. Evidentemente también este mensaje era para Judá del sur, que se alió con Asiria al principio para que Asiria atacara a Samaria y Judá. Después buscó alianza con Egipto, que también Egipto estaba buscando alianza con Etiopía para atacar a Asiria. Y en un principio durante el reinado de Ezequías tenía buenas relaciones con los asirios y pagaba el tributo, pero cuando cambió el rey de Asiria, entonces dejó de pagar el tributo y esto no les gustó nada al emperador asirio. Entonces era como decir, mira, tenemos un pacto hecho con la muerte. Todo lo que vaya en contra de la voluntad del Señor es tener relación con la muerte.
porque Dios nos libera del pecado. La paga del pecado es muerte. Nuestras malas relaciones nos llevan a consecuencias. E hicimos convenio con el Seol, que es la misma muerte, la tumba. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. Nos hemos fortalecido en los demás y no nos hemos fortalecido en el Señor. Y en la falsedad nos esconderemos. Lo peor de todo es que ellos sabían que estaban haciendo mal, pero la soberbia no les dejaba reconocer su condición. Por lo tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión, en Jerusalén, por fundamento una piedra. He puesto en Jerusalén una piedra, un fundamento sólido. Esta piedra nos hace recordar la profecía de Daniel capítulo 2, aquella roca que se convirtió en una gran montaña y representa el gobierno universal de Dios. Pero se le dice piedra probada, piedra angular, piedra preciosa de cimiento estable, que no está variando, que no está tambaleando, que está firme. El que creyere no se apresure. ¿Qué quiere decir esto? Mira, tú no necesitas hacer alianzas con otras personas. Tú no necesitas negociar con personas no creyentes. Tú debes poner tu confianza en la roca, en la piedra, en el fundamento estable y sólido que Dios ha dejado. Evidentemente, esto hace referencia al Mesías que habría de venir. Cristo fue probado en todo, según nuestra semejanza, desde su nivel divino, pero según nuestra semejanza. Fue tentado en todo y sin pecado, por eso es nuestro modelo divino. Es como que Isaías le estuviera diciendo: nuestro fundamento está en las promesas del Señor, y la promesa más importante es la venida del Mesías. Y ajustaré, dice el versículo 17, el juicio a cordel y a nivel la justicia. Es como que si está evaluando las decisiones de aquellos que escuchan el mensaje. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado, dice el versículo 18, vuestro pacto con la muerte. Es decir, ustedes todavía tienen oportunidad de reflexionar y apartarse de todos aquellos compromisos que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados, como queriendo decir, deslíguense de Egipto, deslíguense de cualquier relación que tengan ustedes con naciones extranjeras que no glorifican a Dios. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Quiere decir que ellos están presionados por las circunstancias, pero el Señor les está ayudando a salir del problema. Porque Jehová se levantará como en el monte de Perazín, como en el valle de Gabaón. ¿Se acuerdan lo que sucedió en el valle de Gabaón? Sol, detente en Gabaón, dijo Josué. Ellos eran pocos, quizás no tenían la misma fuerza de las otras naciones, pero tenían la ayuda del Señor. Y el Señor les ayudó a obtener la victoria. Es decir, lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Entonces dice aquí que el Señor se enojará para hacer su obra, su extraña obra, su obra de juicio en contra del pecado. Y para hacer su operación, su extraña operación, porque fíjate, la expresión extraña operación nunca ha sido el propósito de Dios. La muerte del ser humano. Así que la muerte viene como resultado de apartarnos de su voluntad. Por eso se llama su extraña obra, porque el plan de Dios es salvarnos. Pero cuando el ser humano no se deja salvar, cuando el ser humano no quiere entender la voluntad del Señor, pues el resultado final es la muerte. El versículo 22 dice: ahora pues no os burléis de esto que les estoy diciendo, para que no se aprieten más vuestras ataduras, es decir, no endurezcas más tu corazón. Porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor. Dios advierte. Fíjate que esto es prácticamente las mismas palabras que utiliza Pablo en sus cartas. Esto lo dijo Jehová de los ejércitos, versículo 23. Estad atentos y oíd mi voz, atended a mi dicho. ¿El que ara para sembrar, arará todo el día? Por supuesto que no. ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? No necesariamente. A menos que ese terreno esté tan duro como el corazón de muchas personas, que tocará que allí trabajar durante buen tiempo. Pero
Dios se encarga de ablandar el terreno del corazón endurecido del ser humano. Y ese tiempo se terminará. Llegará un tiempo en que ya no habrá gracia. La gracia todavía está vigente, pero la gracia se terminará. Dice, cuando he igualado su superficie, no derrama el enervo, siembra el comino, pone el trigo en hileras, la cebada en su lugar señalado y la avena en su borde apropiado, como queriendo decir, mira, ya el Señor ha hecho todo para abonar los terrenos, ha llegado el momento de sembrar la semilla en su tiempo, según el corazón de cada persona. Dios va obrando de una u otra manera, porque Dios le instruye y le enseña lo recto. Así como sabemos de agricultura, así como sabemos de muchas artes y que todo tiene sus normativas y todo tiene su proceso, Dios sabe cómo trabajar con el ser humano. El enervo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino con un palo se sacude el enervo y el comino con una vara, como queriendo decir, Dios sabe lo que hace con nosotros. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Todo esto lo ha hecho Dios. Dios es el que convence de pecado a través de su Espíritu Santo. Dios es el que convence de justicia. Dios es el que convence de juicio a toda la humanidad. Y este mensaje es para ti y para mí, porque Él está haciendo su obra de convencer. Pero, ¿cómo está el terreno de nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo están nuestros gustos? ¿Cómo están nuestros ideales? ¿Será que hemos puesto nuestros planes en las manos del Señor para que Él obre en nuestra vida? Esto es un mensaje de misericordia. Esto es un mensaje de amor. Esto es un mensaje que debe fortalecer nuestra fe y llenarnos de esperanza, porque para ti y para mí todavía hay tiempo. Apocalipsis habla de una mujer ebria de la sangre de los santos y ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. A esta mujer se le llama Babilonia. Pero Dios hace un llamado con su ángel y le dice a su pueblo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El Señor nos llama a salir ahora de Babilonia, porque aún hay esperanza, aún hay oportunidad para ti y para mí. Con esto hemos llegado al final del capítulo 28 de El Profeta Isaías. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo. Activa las notificaciones y, lo más importante, comparte este mensaje con otras personas, que Él pueda guiar tus pasos ahora y hasta que Cristo venga a buscarnos.